Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a otra nueva edición de estos apuntes que hacemos últimamente los martes. Hoy en concreto nos tocan esos apuntes de esa victoria en Amalata, ese Racing de Ferrol 0, Deportivo 2-1. Saludo ya a mi compañero a Xurxo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Moi boas, aquí estamos despois de tragarnos outra vez este partidiño que he de dicir que non foi tan dramático, non foi tan dramático, non foi para tanto. As sensacións que nos deixou foron malas porque era un rival casi descendido, porque o Depor na segunda parte non generou prácticamente nada, pero bueno, tivo o partido, a verdade que bastante controlado en todo momento. Pero dramático, o sea, entiendo lo que dices, mi sensación, yo que no he vuelto a ver el partido porque creo que es suficiente castigo que uno de los dos lo haga. La sensación es que no es un buen partido, es decir, la sensación que yo tengo varios días después es que me refiero a no buen partido desde lo que viene siendo el juego, no desde resultados. Desde el resultado es increíble y desde Sí. lucha el Racing de Ferrol nos ha ganado por derribos al suelo, creo que ganan ellos por goleada. Pero creo que la sensación es que es típico partido romo, o sea, típico derbi. Yo creo que se podría definir como típico derbi. No sé si tienes esa sensación después de haber visto el partido hace un rato. Sí, é que o tema é que eu saín con moi malas sensacións do directo, porque vin un Deportivo que empezou extraordinariamente ben e despois non fixo prácticamente nada. Pero creo que ese non facer prácticamente nada, sin que sirva de precedente, foi un pouco por resultadismo, porque tiña o partido medio gañado. É verdad que o ideal e o que eu lle pido é que vaya polo segundo e que sentencie e que machaque un Racing que creo que estaba para machacar nese momento. Pero tamén é verdad que nese querer aguantar o 0-1, que non pase demasiadas cousas, non arriscar nada, pois acabou caendo un poquinho na monotonía, pero esa monotonía foi, bueno, controlada. É verdad que en calquera momento che pode meter o empate, é verdad que apenas generas, pero non foi tan horrible como eu pensaba e como salín do partido casi asqueado de decir, madre mía, que así non vamos a ningún lado, un dos peores partidos de Área Gil Sanz. Bueno, non foi dos mellores, pero tampouco foi para tanto. Creo que o Deportivo partido controlado, sin ser brillante, sin ter ambición, casi diría, intentando máis amarrar, pero bueno, suficiente para sacar os 3 puntos, ¿no? Outras veces falamos de que o equipo xoga, xera, genera, propón e non saca os 3 puntos. E, sin embargo, nesta ocasión, pois, con lo mínimo, sacou adiante o partido. Te hago una última pregunta antes de entrar en ese análisis, en esos apuntes. ¿Notas al equipo cansado? Sí, non sei se está cansado física, cansado mentalmente ou nada, pero eu sí que noto o equipo como que lle empeza a custar xa. Porque non vexo tan frescos a Yeremai e a Mella, sobre todo, e dous, porque creo que a temporada se está facendo longa a todo o mundo, e como quedes cedo sen objetivos, todavía máis, todavía máis. Pues si te parece, vamos ya a darle un poquito a esos Veña. apuntes, a ver qué nos traes esta semana. Bueno, pois si lembramos, o Depor empezou moi ben, moi mandón, con un Racing que está un pouquiño esperando, máis especulativo, a pesar de que para eles, e de novo volvo a dicilo como xa dixen en A Balón Parado, sin que sirva isto de vacile, ni moito menos era casi o partido do ano, porque era o xeito un pouco de darlle unha alegría á afección nunha tempada que vai acabar moi mal e na que non estiveron nunca preto nin sequera da permanencia, non? Pero o equipo, o Racing esperou un pouquiño ao Deportivo e o Deportivo neses primeiros minutos, eu creo que ata o gol, máis ou menos, foi un equipo moi dinámico, con velocidade de balón, con presión tras pérdida agresiva e que creo que se posicionou moi ben. Como conseguiu posicionarse moi ben? Para empezar, casi sempre que podía, casi sempre que tiña tempo, metía a José Ángel entre centrales, entonces xa eran 3 do Deportivo, con Barcia e Pablo Vázquez normalmente eran os que se abrían para xogar bastante abertos, contra 2 do Racing. O Racing é verdade que xogaba con 3 centrocampistas, pero como casi todos os equipos, cando van a presionar, presionan en 4-4-2. Entonces aí xa tiñas unha primeira ventaja, superioridade numérica, 3 contra 2.
E que facía despois o Deportivo? Xuntaba a casi 4 xogadores no medio. Empezou, digamos, moi canónico, con Mella de extremo dereito, con Jeremai de extremo esquerdo, era Jeremai o que se metía cara dentro, e polo outro lado, en vez de ser o extremo que se metía cara dentro, era Pecha o que se metía cara dentro. Entón, xuntaba a Jeremai e a Pecha con Villares e Mario Soriano. 4 aí por dentro para atraer, digamos, a todo o bloque do Racing aí dentro e liberar fora a Tosic por un lado e a Mella polo outro. Que pasaba? Que non tiña moito sentido isto, porque ao final Tosic xa vimos o que é, sin facer un mal partido, non é un xogador o que lle debas dar esa liberdade ofensiva e no que te teñas que apoiar para acabar as xogadas. E o Depor o que pretendía era eso, ¿no? Liberar a 2 xogadores fora para que fosen eles os que recibisen solos e progresar, e facer dano ao Racing de Ferrol. Entonces, que pasou aí non sei se foi aos 2-3 minutos, que a cousa cambiou. Jeremai pasou a ese falso extremo dereito, Mella pasou a ese extremo esquerdo, e o que fixo o Deportivo é abrir pola esquerda con Mella e abrir pola dereita, en vez de con Jeremai, como Jeremai Gil Sanz quere o ser casi sempre para dentro, abrir pola dereita con Pecha, que tampouco é un lateral super ao uso, pero a mí se me das a elegir entre atacar por fora con Pecha ou atacar por fora con Tosic, sigo me quedando con Pecha. Entonces, un poquinho o que se generou foi eso, e nos sorprendíamos, ¿no? Durante o partido por esa circunstancia. Yo tengo la sensación que esto es un plan concienzudo de Óscar Gil Sanz para jugar con la mente del otro entrenador. Es decir, al final Tosic es un jugador que no se conoce mucho, acaba de llegar, ha tenido pocos minutos y creo que todo el feedback que había no era bueno. Que tú lo dejes suelto, que sea el que atraiga un poco y el que pueda atacar, yo creo que sorprende, porque al final es, digamos que a mí más que lateral es como si fuera un central, porque Totalmente. sí que es cierto que tiene una zancada brutal, porque lo vimos en este partido un par de repeticiones, cuando recupera, que tiene una zancada que parece rápida, no sé hasta qué punto es rápido, pero es aparatoso. Es ese típico jugador aparatoso, ¿vale? Típico jugador grande que seguramente haga un penalti en algún momento porque... Pesadote, sí. Por cosas, ¿vale? Ese cambio que tú tienes un plan de partido preparado, prácticamente toda la temporada ha sido Jeremai izquierda, Mella derecha, de repente te los cambian y ¿qué haces? Yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque hemos hablado mucho del tema de Jeremai, que es su capacidad de jugar por pasillos interiores, su capacidad de ahora mismo de convertir en números toda esa fantasía, ¿no? Y también estamos hablando mucho de la recuperación de Mella. De ese Mella que no es el Mella exuberante de la primera vuelta, que es un Mella que está más apagado, pero como así en cualquier momento te la lía, ¿no? Claro, a ti te ponen a ese semejante avión por la izquierda en lugar de Tosic e... No, Tosic cambia todo, cambia o conto, exacto, cambia o conto. Eu creo que o que viu rapidamente o Depor era que o Racing de Ferrol se pechaba moito por dentro. Entonces dixo, vale, se me vas a dar tanto as bandas, vou meter a 2 xogadores de banda que de verdad me amenacen. Podería meter a Jeremai en banda? Sí, pero Jeremai quere o dentro tamén porque, obviamente, donde máis dano vais facer é dentro, con esas recepcións interiores. Entonces, un pouco por eso fixo eso, dame a sensación. Minuto 7:43, para os que non esteades puidendo ver a imaxen e estedes escoitando solo por audio. Vemos como o Deportivo está claramente con eses 3 iniciando, con Villares por diante. Villares o que facía era pegarse moito aos 2 dianteiros do Racing para fijalos e que non poidesen saltar aos centrales, ¿no? Entonces os centrales tiñan moitísimo tempo para conducir, para atraer, para progresar e para soltar fora, seguramente. Ou dentro ou fora, normalmente fora porque era onde deixaban os espacios. E que pasaba fora? Que había moitísimo espacio tamén, moitísima ventaja, moitísima situación favorable, neste caso para Pecha e para Mella, porque o Depor xuntaba aí como unha liña de 3 medias puntas, o rombo ese, con Villares digamos, de vértice inferior, con Jeremai pola dereita, con Mario Soriano e con Tosic, que estaba aí xogando dentro, pero de señuelo absoluto, simplemente para fijar, e con eses 4 xogadores máis Zaca, vemos como tiña absolutamente fijada ao medio campo e a toda a defensa do Racing de Ferrol. Solo con 4 xogadores fijaba a 8 xogadores. Entonces, era moi sinxelo. Tiñas espacio cos centrales para progresar porque os dianteiros estaban moi lonxe de poder saltar, pecho moito o Racing de Ferrol e
meto fora. E unha vez meto fora, pois xa teño solucións para progresar, había bos movimientos de dentro fora con eses cortes de Villares, con eses cortes de Mario Soriano aparecendo. Bueno, era un equipo moi dinámico que podía atacar e atacaba. O que conseguía era que se xogase solo no campo do Racing de Ferrol, prácticamente. É que os primeiros 20 minutos foron un monólogo absoluto. Aquí, no minuto 8:23, pois vemos como o Depor atrae desde a banda dereita ao Racing de Ferrol, todos van cara ali, pero outra das cousas que tiña moi claro era que había que girar o xogo canto antes. Entonces, atraía o Racing de Ferrol a un lado, con moita xente, pero deixaba descolgados ao outro lado para recibir esas posicións interiores e xa poder atacar en ventaxe outra vez. Pablo Vázquez mete balón dentro e Mario Sereno está solísimo para recibir e para poder dar ya tanto a Mella, que está super aberto, como a Tosic, contra solo 2 xogadores do Racing de Ferrol, contra o extremo e contra o lateral. Bueno, o Depor vivía moi cómodo, non? Cun Racing de Ferrol contemplativo. A verdade é que daba a sensación de que a cousa podía acabar en goleada, ou en goleada non, en victoria moi cómoda, porque ademais este xeito de atacar o que lle facía era poder recuperar moi rápido. Estaba moi xuntiño, o Racing de Ferrol chegaba tarde, non era capaz de estar cómodo, e no momento no que pois se producía unha pérdida, podíase a presionar cara adiante e podíase presionar con moitísima xente. No minuto 1:49, se vos fijades unhas primeiras xogadas do partido, unha pérdida de Depor por dentro, pero claro, cando Señé queda co balón, din, ostra, e agora que hago? É que non ten nin posibilidade de pase. Son 2 xogadores do Racing de Ferrol como cercanos por diante contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Depor prácticamente. É moi difícil salir así, que se corran así, e iso era porque o Deportivo estaba atacando moi ben e iso lle permitía activarse e defender moi ben. Por de todo eso, pois, chegou o gol de Jeremai. Me parece, o sea, estaba pensando ahora qué haría yo si fuera Señé. Yo creo que meter un bimbio ahí, porque no me quedaría mucha. No, Pero, se metes un bimbio aí, pasa tamén o mismo, ¿no? Que ao final volta a atacar outra vez. Tío, que buscas cando recuperase expandirte e salir desa zona de alta densidade. O que pasa é que non era capaz o Racing. claro, y justamente de una de esas pérdidas lo que puede aparecer es que el Deportivo te la líe como Exacto. estamos viendo en esta imagen. Exacto. Dicíamolo no balón parado, ¿no? Non sempre por xogar en corto asumes máis riscos que por xogar en longo. Aí Joel mete un balón longo, gaña o Deportivo o segundo a pelota dividida, gaña o segundo balón e xa Villares pois recibe e pódese girar. No momento no que se pode girar, bueno, está no medio campo, non debería ser dramático. Que pasa? Que a defensa do Racing non estaba con esas vigilancias ofensivas que tes que estar ao ollo por si acaso. Estaba casi saindo, Brais estaba casi abríndose prácticamente para dar unha solución en ataque, hai unha pérdida, distancia grandísima entre David Castro e Brais, e no momento no que Villares se gira, Jeremai xa o detecta e ataca ese espacio, ¿no? David Castro, que o que chega prácticamente aí a intentar taponar o disparo de Jeremai no man a man, pois ni sequera está pendiente de Jeremai, ¿no? Ele está pendiente de Zaka, como vemos, está mirando o seu par. Entón, o que se provoca aí é ese espacio bastante grande entre central e lateral, que Jeremai ataca moi ben e Villares sabe colocalo moi ben. A verdade é que Villares non é unha acción tan sinxela como parece, non? Ese giro e ese rápidamente detectar que aí vai o balón está gañando enteiros en todas as facetas. Está crecendo a nivel total na temporada. Es que es muy fácil que esta jugada termine fuera de juego. Si tú le das un toquecito más, con la velocidad de Jeremai y tal y como está adelantado el Racing de Ferrol, lo fácil era la mítica jugada que nos pasa, ¿no? De jugador en fuera de juego. Yo creo que sí que Villares le ha cogido el punto ya. Creo que también está más cómodo con ese José Ángel, que también ha ganado muchísimos enteros desde que volvió al equipo. Con Mario también haciendo el trabajo por delante como media punta. Entonces, ahora mismo ese Villares que hemos disfrutado el año pasado, él también se está encontrando este año. Así lo reconocía, ¿no? En nuestra entrevista. Mira, te acaban de dejar una pregunta por aquí bastante interesante, que si Zaka había huido da semana pasada de Xurxo e tirou ben o desmarque. Bueno, aí non tirou moito desmarque, non? Aí foi máis ben Jeremai que atacou ben ese espacio. Zaka non tirou tanto desmarque e, sobre todo, non gañou tanto balón co outro día. A verdade que, xa o comentaremos agora, foi unha das, non vou decir das causas, pero sí das limitacións, entre comillas, de que o Deportivo non puidese salir desa presión. É verdade que moitas veces non lle puxeron bons balóns, pero el tampouco se fixo nada forte,
Podemos decir que hizo de señuelo en este partido también. No, de señuelo fixo Tosis que moito saca de señuelo, non sei se de señuelo ou de espantapájaros, entre comillas e falando ben. Obviamente sin faltar o respeto, ni moitísimo menos. Bueno, cambia o partido totalmente. Cambia o partido totalmente con ese 0-1. O Racing di, vale, esto ya non me vale, non podo seguir aquí contemplativo, teño que ir arriba. E o que pasou é que foi arriba e que, sobre todo nos reinicios, nos saques de porta e demais, cortocircuitou bastante o Deportivo, fíxolle moitísimo dano. Elevou máis a presión, lanzando un medio centro máis cara arriba, máis que 4-4-2, que vos dicía ao principio, era casi un 4-1-3-2, deixando solo a Manzanara e indo con outro medio centro tamén máis arriba, e vemos como aquí o Depor intenta salir desde atrás xogado, Elton mete o balón a Pablo Vázquez, Pablo Vázquez ten moi cerca a Pecha e o que busca rapidamente pois non teño opción de pase porque o Racing me está tapando ben, está tapando o regreso cara a Elton, Pecha está moi cerca de min, meto o balón a Jeremai que me ven ao pollo, pero ese balón non é sinxelo e chega, creo que Manzanara neste caso, corta o pase e é unha das situacións que genera unha das ocasións do Racing. Creo que un tiro de Naim desde a frontal da área moi perigoso. Bueno, sin facer moitísimo, solo presionando, o Racing de Ferrol era capaz de incomodar ao Depor, de empezar a incomodar ao Depor. Minuto 26-56, por exemplo, vemos como o Depor tamén intenta sacar o balón xogado, mete balón a banda dereita cara a Pablo Vázquez outra vez non atopa pase, porque non sei se non se fiaba demasiado de Pecha ou que, pero non atopa pase, devolve cara a Elton, e vemos como hai a posibilidade de meterlle o balón ou a Jurado no centro do campo que está relativamente libre, ou, se te perfilas ben, girar de todo cara a Barcia, que está absolutamente libre. De feito, creo que Señé o que está facendo coa man, indicando en plan de que estamos dejando solo allí e nos poden girar el juego e nos poden destrozar toda a presión. Que pasa? Que o Depor non quería arriscar. Entre que Elton, eu creo que a nivel de control de balón, o que é saber manejarse co balón, non está super cómodo, a pesar do seu bo desplazamento, e que non quería arriscar, aquí o que acaba unha acción na que atraendo o rival podes generar topar a ventaxa polo outro lado e nun balón directo cara a ninguén, porque ese foi outro dos problemas. No momento no que o Depor se sentiu presionado e meteu balóns arriba, obviamente nin Jeremai nin Mella, nin tampouco Zaka, creo que en parte porque foron balóns un poquinho máis improvisados, pero tamén porque non son xogadores que destaquen nese xogo directo e sobre todo Zaka está deixando moito a deber porque a un dianteiro deportivo sí que lle tes que pedir eso deste Deportivo, pois fixo que o Racing te fose metendo cara a túa portería. Yo creo que aquí también hay varias cosas que debemos recordar que seguramente tengan en el recuerdo. Es decir, si te acuerdas la de Elton con Pablo Vázquez, que tiene alguna Sí. jugada en la que el Levante, por ejemplo, tenemos aquellos primeros partidos de Pecha Román con esa pérdida, justamente Sí. saliendo, cuando se lateraliza más, recibe, intenta salir y la pierde. Entonces yo creo que el Deportivo lo que ha hecho es intentar protegerse sabiendo que, aunque hagamos una salida en corto siempre, muchas veces hemos dicho, uy, porque esta temporada creo que hay muchas veces que el Deportivo saliendo, pues Pablo Vázquez al final no tiene el mismo toque que tiene Barcia. Cuando están Pablo Vázquez y Pablo Martínez, pues ya hemos visto que a veces se sortea bastante el balón, hay esos desplazamientos en largo. Entonces yo también creo que, no me acuerdo qué partido fue, pero fue uno de Riazor, igual hace 4 o 5 partidos, ese momento en el que Pablo Vázquez se gira hacia Elton como mosqueado y braceándole en plan de, bueno, ya está bien de estos pases, ¿no? Porque sí que hay veces que se nota, ¿no? Que un mal pase te genera un mal control y normalmente es darle al rival esa capacidad de que te encime más, que la pierdas y te la líen, ¿no? Entonces yo creo que también que tienen muy bien estudiada cuál es la salida del Depor, porque al final el Deportivo sale en corto, el Deportivo arriesga, el Deportivo atrae y te intenta llevar hacia esa parte. Pero creo que como lo han estudiado, ahora mismo el Depor también se autoprotege de forma inconsciente y por eso en este partido, bajo mi punto de vista, el Depor se acula, porque el Racing al final da un pasito y al final
es normal, porque el Racing de Ferrol va perdiendo y era el partido del año para ellos, tal y como lo vendieron. Necesitaban dar ese paso adelante. Es que es obligatorio darlo. Exacto. Eu non creo que o Depor se acule a Se propósito, aculan. senón que o Racing dá un paso cara adiante e ti non queres arriscar con balón. Ti non queres arriscar con balón. Pregunta aí, Boneco, si José outros partidos. Simplemente que o Depor, como xa ia gañando desde tan cedo, non quixo arriscar a meterlle ese balón dentro para que el sacase fora nun tercer home, ¿no? Por exemplo, nesta xogada 26-56 é claro para poder meter o balón ao lado contrario, a Barcia, ten a José Ángel para xogar aí e girar o xogo. Bueno, non o fai porque é perigoso, entre comillas, meter un balón aí. Non sei que está pasando, a mí está me pitando todo. Se te acaba de cortar 2 veces consecutivas, ahora mismo estás pixeladísimo. Buah, pois non sei que pasa isto. Pero Aprieta bueno, bien el cable. que me está pitando todo, literalmente todo, ¿eh? Non Igual sei... es alguien del Racing de Ferrol mordiéndote los cables. Ah, pode ser. Pode ser. Vale, bueno, Bueno, si dice. se me escoita... Sí, de momento sí. Igual Vale, vuelve, vale, porque pois... ibas muy bien hasta ahora, es decir, ibas súper Ahora me nítido y volve. tal. Creo que era o cable, sí, creo que era o cable, que me empezou a pitar e estaba intentando falar e a vez un pitido no oído terrorífico. Vale, dicía iso, que non era que José Ángel estivese tan tapado como que o Depor non quería arriscar. É un exemplo desta xogada no minuto 26-56. Así moitas máis. O Depor, en vez de meter balón dentro para sacar fora, dicía, no, me la juego, non me la juego e pego arriba. E dicías ti esas xogadas que temos tanto na mente. Lembrade, por exemplo, ese balón dentro para sacar fora de Mario contra Córdoba, cando foi a recibir e lla deu a Alex Sala e Alex Sala fallou inexplicablemente coa portería prácticamente a placer. Ou unha xogada de Elton tamén, eu creo que foi fora da casa, nun balón que lle pasan e el, non sei se é a Pablo Martínez ou a Barcia quen lle quere dar e dá un mal pase e deixa solo a... Eu creo que xa foi contra o Málaga, pero bueno, que son cousas que se quedan no recordo e que ao final, cando vas gañando e cando o rival che ven a apretar, o cómodo e casi diría o natural, se non estás moi seguro e non é super bon iso, é meter balón arriba. O problema foi que ese balón arriba, pois non gañaches nada. E ao non gañar nada, volta outra vez e vaste metendo atrás e vai te custando máis salir. E ademais, é que cando estabas posicionado para defender, incluso cando o Racing de Ferrol sacaba de porta, bueno, digamos que ao igual que querías protexerte un pouquiño a nivel de xogo, de non querer arriscar, tampouco querías arriscar demasiado en defensa. E ese non arriscar acabouse convertindo, eu creo que nun pouco de pasividade. O Depor estaba aí posicionadiño, tal, chegaba como a facer a sombra, un pouco a flotar aos xogadores do Racing de Ferrol, pero claro, se ti lle flotas a un xogador e tes a defensa bastante adiantada, pois pode meter pase igual, e iso foi o que pasou. No sé si la sensación también era un poco, que iba a decir menosprecio, pero creo que no es la palabra. Exceso de confianza. Es decir, te adelantas, Pode te ser. proteges y ya crees que igual que el rival, que ya está en una situación prácticamente de desahucio, que no va a poder meterte mano, ¿no? Y ahí es cuando vienen los problemas, que tú creas, que te creas ya directamente superior al rival y que puedas bajar un poquito una marcha, ¿no? Que creo que es un poco lo que de forma inconsciente le pasa al equipo en esa parte, sobre todo. Sí, seguramente foi un pouco todo, non? Un pouco ter medo de non amarrar ese resultado, incluso sentirte cómodo e como que xa está o traballo medio feito porque non ves que o rival che vai a amenazar. Sin embargo, aquí, minuto 34-38, vemos como, sí, o Depor está en 4-4-2, pero Puric recibe fácil porque Mario Soriano vaille, pero non está apretando de verdad, Mella está metido dentro para que non meta pase dentro, recibe lateral, recibe Muñuel, pero vai un pouco a cumprir o expediente, a flotar de allí un pouquiño, e claro, ao final a tua defensa sí que está adiantada, non? No momento no que Álvaro Sanz, que é o que está á espalda de Jurado, detecta que hai pase fora, pois tira un desmarque de ruptura para atacar a espalda de Tosic. E solo con iso, con 2 pases, pois xa generas incertidumbre ao rival, a un rival que está posicionadiño, pero que non che está facendo nada, vale? Pois balón longo, atacar a espalda e xa teño que correr cara atrás.
E un pouco foi iso que pasou. Sin demasiada elaboración, a base diso, o Racing meteute tamén non só pola presión, sino por ese fútbol entre moi comillas rudimentario, sin facer grandes cousas, sin grandes virtuosismos, atrás, minuto 39, 27, mete o Racing o balón á área, o Depor está ben posicionado porque creo que en defensa da área estivo moi ben, Jeremai está esperando o segundo balón na frontal, pero que pasa? Que chega, creo que Señé ou non, o Brais Martínez por detrás e che gaña o duelo. É dicir, cuestións casi de tirar de intensidade, entre comillas, ¿no? É un pouco básico, pero ás veces esa intensidade, ese ganar duelos, ese apretar, tamén marcan a diferencia. Son pequenas cousiñas, pequenos detalles que van facendo que te vayas metendo cada vez máis atrás, casi sin querer, e que, por exemplo, nesta xogada, pois se genera a ocasión deste centro chut de Ever que foi a córner e que non rematou no outro lado, non sei se era Naín ou Álvaro Jiménez de casualidade. Bueno, pois casi da nada dun centro área ben defendido e ben posicionado o equipo, casi che generan. Por eso, por estar un poquinho máis metidos, por ter máis, vou dicir fame, tampouco é fame, ¿no? Pero sí ter máis capacidade de gañar duelos. Simplemente por eso tamén. Es que hubo bastantes segundas jugadas del Racing de Ferrol, Sí. de hecho en la segunda parte y varias, y justamente por esto. Es decir, al final es lo que decías tú, lo que hicieron fue balón a la olla. En muchas ocasiones no necesitan llegarte a la línea de fondo porque tienes jugadores con buen pie en el Racing de Ferrol. A partir de ahí, ¿qué es lo bueno? Que cuando te centran desde esa distancia, el central normalmente la tiene de cara y tiene mayor capacidad, ¿no? para ese despeje, pero el problema fue en la frontal que hemos tenido bastantes carencias. No sé muy bien por qué, no sé si por exceso de confianza o por las vigilancias que no las hicimos bien. Ellos sí que llegaron, hay una de hecho que creo que es no me acuerdo quién era, pero va cerca de la escuadra, es un tiro así que se abre un poco con bastante curva, pero esto yo creo que fue lo que nos perjudicó un poco, sobre todo, porque creo que era un partido que lo podías haber dominado más y dejar que el Racing de Ferrol fuera presa de esa ansiedad, porque se veía cada vez que finalizaban una jugada y que esa jugada terminaba en saque de puerta o tiraban fuera, se veía el estado en el que está el Racing, que es ahora mismo un estado pues, complicado porque sabes que te vas a Primera Federación. Nos faltó eso, pero por otro lado también era como la sensación de, mi defensa está bien y tengo detrás a Elton, que ojo con Elton también en este partido. Sí, totalmente. Estaba revisando as faltas que fixo o Depor porque me deu a sensación de ser un equipo moi blandiño. Bueno, fixo 14 faltas, que é bastante máis da media que acostuma, que, se non me equivoco, está máis ou menos en 9. Fixo 14 faltas, pero nun duelo moi físico e demais, eu creo que lle faltou un poquinho máis de eso, ¿no? De ter esa agresividade ben entendida e non mal entendida como pasou na segunda parte co equipo rival, que sin querer e obviamente a facer dano, sí que igual se pasaba un pouquiño de rosca nese sentido. A ver, un poquito fuertes sí que fueron. Es decir, yo ya estaba revisando por un tema con lo de Mella, ¿no? Que ya vimos hoy que entrenó con el redactador, porque al final Mella, creo que el más tarascadas se llevó entre Mella y Jeremai, pero o conté mal o a Mella faltas pitadas solo eran 4, que me 4 parecen faltas recibidas, sí. Me parecen muy pocas. ¿Qué pasa? Que al final no podemos medir la intensidad de la falta, pero igual recibes 8 faltas que son empujones, pero si recibes 4 faltas que son faltas duras, de roja, que no han visto, no sé. Sí, totalmente. Falábamos eso da intensidade. Creo que na segunda parte o que faltou foi tamén un pouquiño deso, ¿no? Empeza a segunda parte, o Racing trata de propoñer un pouquiño máis, xogar máis e o que se ve é un Deportivo eso, un pouquiño que flotaba o equipo, que cada un estaba na súa parceliña, na súa zona, non era agresivo, non quería desestruturarse, como xa lle pasou en Castellón. E, obviamente, o Castellón vai te facer moitísimo máis daño que o Racing de Ferrol, pero o Racing tamén pode facerte dano. Minuto 46-54, por exemplo. Señé e Manzanara xogan entre eles, os dous dianteiros, neste caso Mario Soriano e Zaca, non chegan a tapalos porque, en teoría, están cos centrais, e queda todo para Jurado e Villares. Pero Jurado e Villares, pois eso, están posicionados na súa parcela, na súa zona, sin querer perder, pero Álvaro Sanz atópalles as costas. Entonces, ao final, no momento no que che atopan as costas a un medio centro,
complicado. E sabemos moi ben por Mario Soriano, no? Que busca moitas veces cando o Depor domina esa zona. Esa zona é a zona quente, a zona que se permite atacar de verdad con peligro por dentro. Nesta ocasión, pois Pablo Vázquez está un poquinho separado, ou a defensa en sí está un poquinho separada do centro do campo e non pode saltar, a pesar de que está aí pendiente de vou, non vou a por el, non vai porque está un pouco lonxe, porque tampouco quere deixar solo a Barcia nun un para un, e Álvaro Sanz recibe solo e pode girarse. Que logo a acción non vai a nada, non vai a nada, pero era un pouco ese reflejo, ¿no? De ver a un Deportivo bastante pasivo, bastante posicional, que non terminaba de agobiar o Racing de Ferrol a pesar de non querer desestruturarse e que non estaba nada cómodo a roubar. Outra acción, minuto 59-35, o mismo. Jurado na súa parceliña, é o que está aí detrás, marcado cun redondel amarillo, e Villares o que salta por Manzanara, vale, Villares salta por Manzanara, Jurado está con Álvaro Sanz, pero queda un home libre, que é Señé. Como Villares saliu da súa zona, Señé ocupa esa zona e recibe solo, outra vez, demasiado longe dos centrales. Entonces recibe solo, pode girarse e atacar de cara. Insistimos, logo Racing, pois lle falta ese veneno e ese talento para producir a partir destas situacións xeradas ben a nivel colectivo. Pero as situacións están aí e víase un Depor, eso, que cada un estaba un pouco o seu, sin querer, cumplindo o expediente, e sin querer ser un equipo agresivo, intenso, incómodo, non era eso, no. Vou a presionar, salto, pero, bueno, daquela maneira. Es que había un tema mayores, que es las tarjetas. José Ángel creo que tiene 4 y Mario Soriano creo que tiene 4. Entonces, pues creo que sí. Hace que estés con el freno de mano. Es decir, tienes dos jugadores que son los que igual pueden cortar de inicio esas jugadas. O José Ángel, que es una de las posiciones que más claras son para cortar, y por eso también lo cambia Óscar Gil Sanz, ¿no? Porque al final ve que va con el freno de mano, que Villares está pagando rondas. Entonces llega un momento que tienes que mete a Anfulu, creo que es, en su lugar, porque no estás, o sea, a nivel combate en este partido, el que consigue llevárselo es un Racing de Ferrol que se lleva muy poquitas tarjetas por las acciones que hizo. El Deportivo, en cambio, se limitó un poco más como a intentar sobreponerse, pero como cuando defienden los centrales que se ponen las manos en la espalda, lo mismo. Total. Hicimos eso. Total. Esperar, que non pase nada. De feito, estaba revisando ahora os duelos ganados polo Deportivo. Bueno, salen un 42%, unha cifra bastante baixa. Unha cifra bastante baixa que demostra un pouco iso, ¿no? É un equipo que lle costaba ganar duelos defensivos e lle costaba ganar duelos ofensivos, como no minuto 55 de partido, no que o Racing saque de porta, vai presionar arriba con ese 4-1-3-2, 4-3-1-2, é dicir, xa non era solo os dous puntas, sino que un dos mediocentros se adiantaba. O Depor aí dice, bueno, paso de movidas, non lle meto balón nin a Barcia, nin a Pablo Vázquez, que son os que me están atraendo, e xogo directo sobre Zac. Non gañas o balón, e outra vez o mismo, ¿no? O de sempre, o que falamos. Moi poucas veces o Depor foi capaz de xogar combinado. E cando tiña un pouquiño de pausa, un pouquiño de paciencia, e lograba traer ben o Racing, sí que o conseguía, porque eres un equipo con calidad e ibas gañando e podes facerte moi amplio. Bueno, tes mecanismos para iso, pero deume a sensación de que foi un non arriscar o mínimo posible. Por exemplo, nesta xogada, minuto 61-51, vimos como o Depor trata de sacar o balón pola banda dereita, ese Pablo Vázquez de Pecha xa non están tan xuntos, entonces permite pase de Pablo Vázquez a Pecha sin que te peches ti mismo, precisamente, e o mediocentro do que falábamos, ese, non sei se era Señeo que saltaba bastante, tense que ocupar de Jurado e de Villares, e está cos dous. Entonces, Jurado ofrécese a cara de Señé, e Villares ataca por a espalda de Señé. Entonces, aí Pecha está moi ben, aguanta, no momento no que ve o desmarque de Villares a espaldas de presión, mete o balón. Esta xogada acaba con casi a única ocasión do Deportivo na segunda parte, con ese centro de Mella
que Zaka remata fora. Foi unha moi boa xogada gracias a eso, pois ter un pouquiño de pausa, de paciencia, atraer un pouquiño, no momento no que me veñen a presionar, detectar onde está o espacio, onde está a espalda, meter o balón aí a Villares, que Villares está moi listo interpretando, e logo progresar, conducción de Villares, pase a Mella, Mella aguantando, 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 metendo un bo centro, e Zaka esperando onde ten que esperar o dianteiro, pero rematando moi mal. A pena foi que había escenario para máis situacións destas e creo que o Depor non se atreveu a facelas. A mí, claro, es que lo hablábamos el otro día en la previa. Creo que una de las claves justamente es el rol de Zaka. Es decir, tú al final tienes un delantero que te sirve para ir al hueco y aún así, digamos que todavía le falta, pero es que para cortar esa primera salida del equipo rival también le está costando, porque muchas veces a mí me da la sensación que va hacia donde no es. Y ahí es donde Sí, pierdes na esa ventaja. presión. Sí, sí, sí. Tanto na presión como a hora de entender un pouco cara a onde ir, onde recepcionar os balóns e tal, sí que lle está costando un pouco. E falando de presión, pois tamén eso, o que comentábamos. Si a nivel de esperar atrás o equipo foi un pouquiño pasivo, na segunda parte tamén na presión tras pérdida, nas poucas veces que puido presionar tras pérdida porque foi capaz de estirarse, o mismo. A acción da falta de Pecha, de amarilla de Pecha, un claro exemplo. O Depor, bueno, logra estirarse, logra estar posicionado arriba, perde o balón, Ever está entre 4 xogadores prácticamente e sale entre Pecha e Mella e logo está Jurado a súa cobertura perfectamente colocado para roubar ou para interrumpir e aparta o pé. Aparta o pé porque Ever falla a ruleta e ten que chegar Pecha para que dunha situación na que estás moi ben posicionado non te generen un contragolpe moi claro. E iso por qué? Porque non estás intenso, porque che falta meter o pé aí. E como dicías, Gil Sanz, eu creo que o detectou moi ben e dixo, José, jugando con el freno de mano puesto, no, momento en fulo e se acabó. Sí, o sea, me pareció curioso el tema de la entrada de Enfulu porque también hay otro tema, es un futbolista que le cuesta. Lo hemos visto en esa primera vuelta que le costó entrar. En un partido que vas 0-1, en un partido que el rival te está un poco, no diría sometiendo, pero sí que está un poco Acomodándose. vaculándote. Sí, me pareció arriesgado porque, o sea, José Ángel con el freno de mano puesto, creo que sí que sabe interpretar bien los espacios, sí que sabe ir bien a la presión y me sorprende para bien cómo es capaz de medirse, porque creo que en alguna le dan unas ganas de pagar una ronda y decir, pues en el siguiente partido no juego, no pasa nada. Se ha medido muy bien hasta ahora. Creo que sale bastante bien la parte de en full. O sea, ya Sí. no sé cómo lo has visto, pero creo, o sea, sale bastante bien. Creo que no salimos perdiendo con ese cambio. Exacto. Non mellorou gran cousa, o equipo non mellorou obviamente en circulación de balón, pero creo que a partir da entrada de Enfulo viuse un Deportivo, eu creo que máis sólido, non? Interrumpindo máis e, de feito, non teño ningunha captura máis porque xa prácticamente o que pasa é interrupcións, golpes moi duros do Racing de Ferrol, algunha situación sí de gol ou de medio chegada do Racing con ese balón parado e tal, pero nada concreto, nada de continuidade, nada de ver un Deportivo incómodo, ¿no? Creo que vimos un Deportivo un pouquiño mellor, e foi suficiente para amarrar eses 3 puntos fundamentais contra un rival ao que lle tiñas que gañar por moito que xogases fora de máis. Tiñeches 20 minutos moi brillantes, cumplise o expediente marcando ese gol, fixeches os deberes e logo, pois, en vez de ir a polo sobresaliente, quedacheste co 5 para non arriscar. Bueno, fuiste al por el sobresaliente, pero el árbitro decidió que no. Eso é outra cousa, claro, porque moitas veces intentaches o contragolpe e cortaronche rapidamente. Claro, se che cortan así e non penalizas esas accións, Te pois anulan un gol obviamente legal. non depende de ti, exacto. O sea, yo creo que aquí el árbitro sí que, bueno, hace que el Deportivo se desespere Sí, porque estás recibiendo, tú no puedes dar y te anula un gol legal. Entonces es en plan de, el que pierda aquí los nervios se va a ir a la caseta, con lo cual no puede ser algo que nos valga para excusar que el Deportivo igual tenía que haber ido, que tenía que haber ido por un poquito más, como decías, sí. pero creo que sí que es algo a tener en cuenta en el, bueno, en el tema de la consecuencia, ¿no? De cómo se dan esos últimos minutos, que es lo que dices tú, era lucha libre.
Sí, totalmente. Sin que fose un partido bronco, nin que houvese tanganas e demais entre rivais, entre equipos, sí que deu a sensación de que nese momento o partido xa se converteu moi áspero, pasaron moi pouquiñas cousas, pero bueno, tampouco lle viña mal o Deportivo, ¿no? Evidentemente, gustaría que o segundo gol subiese o marcador, que esas accións fora do reglamento se penalizasen porque te impediron atacar, seguramente ter situacións máis claras, máis aló dunha de Jeremai, dun contragolpe de Jeremai, apenas houbo nada máis, pero bueno, xa tiñas o traballo medio feito e non o perdeches neses últimos momentos. Creo que dentro deste análisis que obviamente é para ser crítico tamén, e falar das cousas que o Deportivo evidentemente fixo mal, cabe máis seguir sendo positivo, ¿no? Porque nun partido no que deixaches un poquinho de ver, pois gañaches e ofreceches tamén cousas boas. Y aparte contra un rival que, entre comillas, no se juega nada. Es decir, al final, por mucho que ellos lo denominen como partido del año, que el Racing de Ferrol hubiese sacado un +3 no hubiese sido suficiente No. seguramente para la salvación este año, ¿no? Entonces yo creo que había muchos condicionantes que el Deportivo ha superado. Es un partido que cubres el expediente, marcas y ya, por suerte no viene nadie lesionado. Alguno viene bastante golpeado, pero no viene nadie lesionado y ahora pensar en el próximo partido. Sí, Pues é Urso, que si te cantas veces, parece, dime. rápidamente, cantas veces vimos a rivais superiores ao Deportivo facer este tipo de partido e decir, ostras, ganaronno con moi pouco. Bueno, Sí. pois este é un partido de equipo, que non digo que o Deportivo sea, pero sí de equipo con solvencia, de equipo da zona alta, que chega, soluciona o partido rápido, logo que pasen poucas cousas, non me desgasto demasiado e a funcionar. Non digo que o Deportivo sea, pero sí que si eres un bo equipo e aspiras a ser un bo equipo, tens que ter destes partidos durante a temporada e creo que o Deportivo tamén está gañando neste registro. No, y partidos así que vas tú ganando 0-1 y que te empatan en el minuto 87 Exacto. porque de repente tienes un despiste, ¿no? Y este partido, por Ujú. suerte, no fue así. Pues, salvo que tengas alguna diapositiva por ahí escondida, si te parece, vamos Nada cerrando máis. este análisis. Voy a quitarlo ya de aquí. Sí. Bueno, que sepas que ha sido bastante complicado porque tu imagen con el audio va totalmente un poco desacompasado, con lo cual está siendo un poco complicado, pero cosas del directo. Pues Urso, vamos a repasar lo que tenemos esta semana y ya cerramos, ¿vale? Ujú. Hemos vuelto a nuestro formato de planning semanal. Los apuntes ya los acabáis de ver, quien nos estéis escuchando, quien nos estéis viendo, pues que sepáis que este 3 de abril a las 6:30 vamos a tener lo que le llamamos el Q&A, que viene siendo el pregúntanos lo que quieras, que ya veremos los que respondemos. Después, el 4 de abril, este viernes a las 5, vamos a tener previa, esa previa de ese Deportivo Cádiz que jugamos el domingo a las 9 de la noche para que Fer no pueda dormir ni pueda cenar tranquilo, porque madre de Dios con los horarios. Y este es el menú que tenemos preparada para la semana. Así que, como este programa es rapidito y quiero darle caña al MP3 para subírselo a la gente de Patreon, a la que le pido perdón por no ser más ágiles y por no automatizarlo, que nos lo han dicho esta semana si no lo podemos automatizar. La verdad es que no y lo sentimos mucho. Xurxo, no sé si tienes alguna cosilla más que comentar. Nada máis que menú, pero menú, obviamente, degustación, menú para Patreon, este contido de momento en aberto, pero bueno, si queredes apoiar este contido e o resto, pois facevos Patreon, porque non é gratis facer estas cousas, evidentemente, gastamos tempo, moito tempo, e o tempo vale diñeiro, facémolo en aberto, pero eso, si vos gustan este contidos e o resto, e ademais queredes acceder ao resto, pois facevos Patreon. Ya tenéis ahí abajo la dirección, yo creo que ya os la sabéis de memoria, que ya llevamos varios años. Ya, el otro día estaba revisando, no sé cuánto tiempo llevamos con el sistema de Patreon, pero ya son varios años, ¿eh? De hecho, tendré un Sí, mecenas ahora en casa, ¿no? Acabo de ver. sí, más o menos. Más o menos, más o Bueno, menos. pues antes de que nos secuestren y que nos digan que qué estamos haciendo porque este programa era rapidito, vamos a cerrar, con lo cual, Fer, muchas gracias por estar ahí, como siempre, tocando los botones, como decía nuestro gran amigo Jorge Lema. Muchas gracias a los que estáis del otro lado, gracias a los Patreons por estar siempre ahí apoyándonos, os invitamos a todos a que probéis a hacer los Patreons y gracias a nuestras familias por aguantarnos estas cosas de ponernos a las 6:30 como si fuéramos youtubers a grabar estas cosas. Sin más, nos vemos esta semana, ya tenéis ahí el calendario. Fer, cierra ya que me enredo muchísimo con las despedidas. Chao, chao, buena semana. Chao.